Bueno, hubo un duro comunicado, 21 sociedades médicas advirtieron sobre el sistema de salud que está cayéndose a pedazos. Cuéntenos el panorama que hay, por ejemplo, en el sector salud mental. Bueno, fundamentalmente estamos atravesados por una dificultad que viene de años. Uno habla de crisis, pero sabemos que en Argentina las crisis son un poco crónicas y el deterioro ha sido progresivo en los últimos lustros. No tiene que ver específicamente con el actual gobierno, obviamente, sino que una acumulación de cosas. Con respecto a salud mental particularmente, no solamente hablamos de salud de la parte pública, del sector público, sino también del privado. Su audiencia seguramente... si han querido acceder al sistema a pedir un turno, saben que está bastante colapsado el sistema. Algunas subespecialidades, como por ejemplo infantil, psiquiatría infantil, infanto-juvenil, está bastante carente de turnos y de posibilidades. Y todo esto tiene que ver con las consecuencias de una situación que se ha cronificado a lo largo de los años. Emigración, que hubo mucha también de gente joven, y una dificultad que ahí hacemos mucho hincapié es en que se desalienta la formación de las especialidades en la gente joven que recién se recibe. Una cosa que no ocurría es que, por ejemplo, hay residencias, que es la manera de formarse mejor que tienen los médicos, muchas veces quedan descubiertas, porque por razones también de lo que tiene que ver con las condiciones laborales, decimos nosotros. Residencias, ¿no? Vacías, es decir, vacancias. Vacancias o gente que toma una residencia pero después no la puede sostener por cuestiones económicas, porque los salarios son bastante bajos de los residentes. Mucha carga horaria, piensen que tienen una carga horaria muy amplia de todos los días, además de las guardias de 24 horas. Y después, por otro lado, también lo que está relacionado con las condiciones laborales. Usted sabe que cada tanto sale alguna noticia de violencia contra el equipo médico, en las guardias, sobre todo en los hospitales públicos. Entonces, esas cosas desalientan también la continuidad. Doctor, Laura Kerman le saluda, buen día, ¿cómo le va? Y en el día de ayer yo estuve leyendo estos artículos que coincidentemente salieron en 2 medios, pero también escuchaba que esta misma problemática, ayer la leí y la escuchaba de un médico en Madrid, en España, que viven el mismo problema, esta misma crisis de salud por falta de médicos de familia, en el caso de ellos, por falta de pediatras. Digo, esto que está sucediendo acá está sucediendo a nivel mundial también. Fíjese que lo que dice usted muy acertadamente, que sucede en España, es algo parecido a lo que pasa en Argentina, porque los médicos españoles migran a otros países de Europa que tienen mejores condiciones laborales. Fíjese que en Argentina la gente migra a España porque están mejor que en Argentina, pero en España migran por ejemplo, a los países escandinavos o a Alemania, porque tienen mejores condiciones de trabajo y mejores salarios. Así que esto no es que es algo mundial, pero sí en los lugares donde la situación está más complicada, tanto sea por lo difícil que es trabajar en un hospital público en España, también es parecido a la Argentina. Lo que pasa es que acá estamos atravesando una crisis mucho mayor. Nosotros pensamos, de hecho, la mayoría de los médicos de Argentina migran a España, pero los españoles migran a otros países. Claro. Entonces es un encadenamiento en ese sentido. Ahora, doctor, cruzando la frontera acá, Chile, Uruguay, los médicos ganan mucho mejor que acá en Argentina. Tienen valores de consultas y de sueldos mucho más altos. Sí. Eso es así, pero también quiero hacer hincapié que no es solamente la cuestión salarial, porque en general en toda la Argentina salarialmente no estamos bien, ni hablar de los docentes, por ejemplo. Y los docentes tienen una situación parecida a la nuestra en cuanto a la cuestión salarial y también a las circunstancias y a las condiciones laborales. También el tema de la violencia, cosa que antes no se veía, violencia hacia los maestros, por ejemplo. Entonces esas cosas, la realidad que nos hacen mal. Con respecto a la salud, con respecto a la región, Argentina siempre estuvo en el tope. Siempre fue el número 1 y sigue siendo en muchos aspectos, incluso en lo público, pero comparamos con cosas que nunca estuvieron bien en la región. Digamos, siempre la medicina de Argentina, sobre todo la pública, fue muy superior a los países de la región y los limítrofes. Lo que pasa que en este caso, si uno lo plantea desde lo económico, sí, obviamente, al médico le conviene más trabajar en Chile o en Uruguay que en Argentina. ¿Y cómo se soluciona esta crisis? ¿Qué es lo que ustedes plantean? Lo que nosotros planteamos más que nada es algo que tiene que ver con una cuestión apartidaria.
no tiene que ver con el partido gobernante, por eso hacemos hincapié en que no tiene que ver con el gobierno actual, sino que tiene que ver con una cuestión realmente de política de Estado, de planificación de Estado a largo plazo, más allá que sea el gobierno y que se pueda sostener con el tiempo, donde se involucra varias cosas, cuestiones presupuestarias, pero también cuestiones de orden, de organización y de planificación a largo plazo para mejorar las condiciones laborales también, y no solamente lo salarial, que es uno de los aspectos importantes, pero queremos hacer hincapié en que no es solamente eso, ¿no? Porque es un momento muy crítico de la economía argentina, y no sabemos que le pasa a muchos sectores, ¿no? No solamente el de salud. Sí, sí. Bueno, pero el de salud es importante, digo, ¿no? La medicina, el médico hoy, el médico agredido, digamos, todo eso realmente no se vio, no, hace unos años que se viene viendo esto, ¿no? Digo, pero... Mire, le pongo un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, yo trabajo en el Hospital Borda, como usted anunció. Sí. Nosotros en el hospital tenemos vacantes de cargos de guardia que no tenemos candidatos para que toman esos cargos titulares, que antes era algo muy codiciado entrar a un hospital público. Hoy en día en el hospital hace poco tuvimos un concurso donde quedaron vacantes porque no hubo candidatos. Y eso tiene que ver con, fundamentalmente, bajo salario y malas condiciones laborales. La gente no quiere hacer guardia en un hospital público, por todo esto que estamos hablando. ¿Cómo se conversa con una administración política del Estado que no quiere involucrarse en las incumbencias del Estado, como lo es desde el inicio la gestión Javier Milei? No, bueno, ojo que estamos hablando de un país federal. Yo trabajo en un hospital público que depende del gobierno de la ciudad. Entonces, en realidad acá tienen que estar todos los actores y todas las jurisdicciones. Obviamente uno plantea, bueno, la cúspide y de la pirámide del poder siempre tiene que ver con el Ejecutivo, con el presidente de la Nación, pero en realidad tiene que ver con todas las jurisdicciones. Si hablamos con lo que pasa en las provincias, es situaciones incluso hasta más graves. Así que los interlocutores tienen que ser todos los que tienen funciones ejecutivas y legislativas. Y en este caso, bueno, ustedes marcan la agenda también, ¿no? Porque los medios nos ayudan a difundir algo que muchos de la sociedad comprende y entiende o sufre también. Todos como pacientes sufrimos esa situación. Entonces, el diálogo tiene que ser franco, abierto y pensando en el bien común, que es lo que en definitiva cualquier persona que tiene una función pública supongo que quiere, ¿no? Así que en ese sentido creo que todos deberíamos pasar. Pasa en todos lados, en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Es decir, por eso le hablo que fuera de color político. De hecho, la sociedad, este foro que hicimos mucho hincapié en esto, ¿no? En corrernos de la cuestión partidaria, porque acá los que se involucran, en realidad son todos los partidos políticos, porque todos los partidos políticos tienen de alguna manera en sus funciones a alguien en alguna de las jurisdicciones. ¿Y cuáles serán los pasos a seguir para el foro? Bueno, este fue el primero, mostrarlos un poco a la sociedad a través de ustedes, los comunicadores, los periodistas, para marcar un poco la agenda, ¿no? Y ser convocados por las personas que ejercen la función pública y de esa manera trazar una línea consensuada de planificación de políticas de salud a largo plazo. ¿Hubo algún acercamiento de algunos funcionarios? ¿Pudieron contactarse con alguien? ¿Segundas, terceras líneas? Mire, nosotros todos tenemos contactos por nuestras funciones habitualmente y tenemos buen diálogo con los ministros de salud, con los secretarios de salud, pero sabe que todo esto es mucho más complejo que eso, y este fue un poco de alguna manera el puntapié inicial que hicimos como foro, que esto se viene quedando desde la pandemia, ¿no? Porque ahí empezamos a estar muy preocupados por la situación, ya hace 5 años, en el 2020, para esta altura. Y bueno, la idea es lograr con esto, este fue el inicio de la situación donde lo planteamos en sociedad, por decirlo de alguna manera, y empezamos a tener visibilidad específicamente todos con una voz en común, ¿no? De todas las especialidades médicas. Que Ricardo, de alguna manera la pandemia que se pensó que podía ser un detonante para mejorar las condiciones, digamos, de salud del país, no fue así. La pandemia mostró un montón de cosas que faltaban en cuanto al sistema de salud, hubo un quiebre importante, pero también al mismo tiempo, no en cuanto a los recursos, digamos, a los médicos, ¿no? En la preparación, y eso es impecable, siempre fue impecable, pero digo, fue un detonante para que la situación mejorara, y eso no pasó post-pandemia. No, hubo mucha esperanza para eso. Sí, lo que usted dice es así, pero yo lo veo también de la manera optimista, ¿no? Porque lo puso en agenda. Claro. Puso en agenda el tema salud. Como nunca
nosotros hemos tenido convocatorias por parte de ustedes, de colegas suyos, a hablar sobre temas de salud, cosa que nunca pasaba, sobre todo el tema de salud mental, ¿no? Sí. Entonces, yo lo veo como también, bueno, de toda crisis también esta cuestión de la oportunidad, ¿no? Fue una situación donde visibilizó un montón de déficits, un montón de dificultades, más la crisis económica grande que hubo a partir del 2020, ya veníamos de antes, ¿no? Porque no tiene que ver con un gobierno, tiene que ver con varias cosas, pero también es la oportunidad, porque bueno, estamos hablando del tema, por lo menos lo ponemos sobre la mesa, todos hablamos de esto y de alguna manera es el puntapié inicial para empezar a plantear y pensar en una estrategia que es posible, porque tenemos, lo valioso de la Argentina es que tenemos un gran recurso humano en todos los lugares, no solamente en la medicina. Sí, sí. Entonces, sí, creo que si nos ponemos a hablar fuera de la cuestión partidaria y realmente tiramos todos para adelante como conjunto, somos realmente muy poderosos y tenemos mucha potencia para resolver cualquier situación. En ese sentido, yo soy optimista en lo personal, el grupo es optimista porque sabemos que tenemos con qué hacerlo, con cómo resolverlo. Igual el cambio tiene que ser, el cambio tiene que ser ya, porque la cantidad de alumnos que se están recibiendo de la universidad, de médicos, ¿no? Que todavía apuestan a la medicina y a estudiar la medicina. Particularmente tengo a mi hija recién recibida, pero digo que apuesta y que le ponen muchas ganas y que quieren laburar, quieren trabajar. Y la verdad que cuando ven toda esta situación, esta crisis, se pinchan, ¿no? Y dicen, ¿y yo qué hago acá? Y piensan, como decía usted, ¿no? En migrar, en irse, digamos, a buscar mejores posibilidad. Digo, el cambio es ahora. Eso es lo que más nos preocupa. Nosotros tratamos en el caso particular mío, que tengo una posición donde estoy en el mundo académico también, yo soy profesor de la Universidad de Buenos Aires, uno trata de estimular y de incentivar y de buscarle la vuelta y transmitir esto, ¿no? Yo lo digo un poco en chiste, un poco en serio, pero para mí la Argentina es el mejor país del mundo. El tema es que tenemos que tratar entre todos de lograr que eso se pueda vivir y lo pueda vivir toda la comunidad, porque la realidad es que mucha gente lo sufre y en realidad no puede disfrutar de un país tan hermoso como el que tenemos. Corral, le agradecemos mucho la posibilidad de conversar con usted, ha sido muy amable, ¿eh? Que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes. Buen día, adiós.